hemos introducido la modulación FSK binaria, Binary Frequency Shift Keying, acá mostrada en el dominio de la frecuencia. Calculamos también su envolvente compleja y la graficamos en el dominio de la frecuencia. Y lo que queremos hacer ahora es, en complemento a la cápsula anterior, es estudiar el receptor para FSK binario. Y en particular nos interesa la recepción coherente de BFSK con el receptor de correlación. Ahora, la recepción coherente, la palabra coherente en la recepción, es bien importante. Y aquí se refiere a lo siguiente. Aquí hay una frecuencia portadora y aquí hay una frecuencia F delta que genera un corrimiento. Y esa frecuencia F delta también está presente en la envolvente compleja. Uno podría plantear un receptor en el cual a través de filtros se detecta si hay más energía en esta porción del espectro que en esta, o bien si hay más energía en esta porción del espectro que en esta, y a través de un mecanismo de filtros, simplemente discerniendo energía, decidir en favor del 0 o decidir en favor del 1. Por supuesto que si bien eso funciona, no es óptimo. A nosotros nos interesa la recepción óptima, nos interesa la transmisión de FSK binario con mínima probabilidad de error, la detección con mínima probabilidad de error, y sabemos que eso requiere un receptor de correlación. Entonces, si dibujamos este receptor de correlación, vamos a ver de que es necesario tener cierta información específica sobre las señales transmitidas, y eso es lo que tiene que ver con a lo que se refiere esta recepción coherente. Entonces, el receptor óptimo, entre paréntesis, siempre es el receptor de correlación, que expresado en términos de envolventes complejas tiene dos rieles, ¿no es cierto?, que se alimentan con la señal recibida, la envolvente compleja de la señal recibida, y de ellos, de cada uno de esos rieles, se deriva una alimentación a un multiplicador. La multiplicación es por la señal, en este caso S0 tilde asterisco dt. Por acá se alimenta el resultado al integrador, integral de 0 a t dt, y después de esto aparece el operador real, que también ya hemos estudiado. La salida se alimenta a la constante C0 y el resultado de eso finalmente va al operador max. Y desde luego que hay dos de estos rieles, así que lo estoy duplicando. Ahí está. Y lo único que tengo que hacer es
reemplazar aquí el subíndice 0 por el subíndice 1 y este otro subíndice 0 por el subíndice 1, y esas dos señales entonces son alimentadas a ahí sí, el operador que escoge el máximo y toma la decisión. Ahora, enfoquémonos brevemente en esta señal de acá. Esta señal es la integral de 0 a t de S0 tilde asterisco y vamos a asumir de que se transmitió un 0. Vamos a asumir de que aquí esta es igual a S0 tilde de t sin ruido. Entonces aquí tenemos S0 tilde de t por S0 tilde de t de t. Y esto es lo que conocemos como la energía del cero. Y por este lado acá, lo que tenemos es la integral de 0 a t de la señal S1 tilde asterisco de t, que recibe a la señal S0, filtra a la señal S0 de t. Y la pregunta es, ¿qué es lo que vale esto? ¿Qué es lo que vale esto? Y es algo que vamos a estar estudiando, y eso es lo que tiene que ver con esta recepción coherente de FSK. Entonces, en recepción coherente, de BFSK, el receptor conoce la fase de las portadoras de S0 de t y S1 de t, y por eso, y solamente por eso, es que esta señal recibida, esta señal S0, llega efectivamente como tal y no tiene alguna rotación de fase producto de la portadora, y por eso es que esta integral de aquí produce E0. La pregunta es, bajo recepción coherente, ¿qué es lo que resulta acá como valor en esta integral? Si no se conociera la fase de la portadora, entonces esta integral podría resultar 0. Y ese sería el caso en el cual la recepción se realiza, por ejemplo, solamente filtrando y detectando energía. Así que el receptor de correlación necesita este conocimiento de la fase de la portadora para poder hacer su recepción coherente. Bajo recepción coherente, A, en una rama del receptor de correlación, siempre se integra la energía de la señal.
En el ejemplo que dimos, en la rama superior se integra la energía del 0. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que se recibió un 0. Y aquí tal vez podemos agregar entonces ejemplo S0 tilde dt sin ruido. Y B, bajo recepción coherente, en la otra rama, se integra el producto conjugado de ambas señales. Ahora, esto ocurre en todas las modulaciones que utilizan cuando se utiliza el receptor de correlación. No es una propiedad particular de FSK binario, pero para FSK binario surge una pregunta bien interesante. Entonces, nota, lo anterior vale para todas las modulaciones, para cualquier modulación. Pero surge una pregunta para el caso particular de BFSK, que es la siguiente. ¿Habrá algún valor de F delta tal que la integral de 0 a t de S0 de S1 tilde asterisco dt por S0 tilde dt sea igual a 0. Vale decir, ¿habrá algún caso en el cual se recibe una señal? Si es el 0, por aquí aparece la energía del 0 y por aquí, en el caso del 0, aparece un 0. Entonces se compara energía con nada, ¿sí? O viceversa, si llega un 1, por aquí sale la energía del 1 y por arriba aparece un 0. Y esta pregunta, en realidad, no es otra cosa que una pregunta sobre una condición de ortogonalidad. Entre la señal S0 y la señal S1. Entonces estamos planteando una pregunta de ortogonalidad entre ambas señales y con esto comenzamos a entrar en el terreno de preguntarnos si hay señales que son más convenientes que otras en términos de la operación del receptor de correlación y también, por supuesto, en términos de la optimalidad que posibilitan. Esto lo vamos a estar estudiando en las cápsulas que siguen.